Les agradezco mucho. Por favor, me ayuden y así vamos ya preparándonos para empezar. Bueno, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy en este tema que sinceramente me parece que es un tema que a mí personalmente me apasionan las ventas, pero lo que no me imaginé fue que el tema fuera a fluir de una forma tan bonita. Entonces, por favor, váyanme contando desde dónde se conectan. Les agradezco muchísimo que me vayan compartiendo de qué ciudad son, cuánto tiempo llevan en el negocio. Y mientras tanto, yo me voy a ir presentando, especialmente para las personas que son nuevas en este espacio, ¿vale? Mi nombre es Marcela Ávila. Yo ya llevo aproximadamente 10 a 11 años trabajando en el nicho de la pastelería y en los últimos años, aproximadamente en los últimos 6 años, me he dedicado única y exclusivamente a apoyar el proceso de emprendimiento de mujeres pasteleras que quieren hacer empresa. Básicamente esa es mi misión, ese es mi propósito y esa es la razón de ser por la cual hoy nos estamos reuniendo acá. Entonces les voy dando la bienvenida y voy a aprovechar para irlos saludando. Nenes Patissier, Oriana. Bueno, entonces les agradezco enormemente que me ayuden con los corazones, con la interacción y vamos a ir empezando con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy me parece que es súper hermoso. Vamos a hablar de cómo vencer el miedo a vender para no fracasar en el intento de emprender. Creo que salió súper hermoso este título, muy desde el corazón, porque he escuchado muchos casos de personas que tienen dificultades para comercializar sus productos, hacen muchísimas cosas, estrategias, pero aún no sienten tener los resultados que están esperando. No sé si ese sea uno de los casos que hoy tienen ustedes o de las personas que están participando acá, pero es súper importante que seamos muy conscientes de que para poder emprender en cualquier negocio, no solamente en el de la pastelería, una de las habilidades que tenemos que desarrollar, más allá de hacer pasteles deliciosos, hermosos, muy bien decorados, es saber manejar muy bien el tema de las ventas. Entonces, para empezar, quiero que por favor me vayan ayudando y me vayan contando qué tan buenas se sienten ustedes en el tema de ventas. ¿Ustedes son de esas personas que hacen toda una estrategia para vender o sencillamente el voz a voz les ayuda a vender productos en sus negocios? Váyanme contando, por favor. Entonces, ¿en qué vamos a separar los temas de hoy? Yo he preparado 4 puntos y me gusta organizárselos de forma tal que para ustedes sea mucho más fácil digerir. Vamos a abordar el tema de las ventas desde una perspectiva totalmente diferente a lo que muy posiblemente ustedes están acostumbradas, pero ya desde mi experiencia, esa es la realidad de la cual nosotros tenemos que empaparnos si queremos vender como se está vendiendo en este momento, la venta actual. Entonces, aquí me están diciendo lo que vendo es conocidos, o sea, todavía tu negocio está en un proceso de venta voz a voz, que es como por donde empezamos todos. El desafío más grande es cuando el negocio empieza a exigirnos niveles de venta mucho más altos y nosotros todavía no estamos preparados. Entonces, vamos a hablar de 4 puntos hoy y el primero va a ser un contexto global, el segundo es un enfoque hacia el cliente, el tercero va a ser por qué es importante generar o tener un sistema de venta y por último vamos a hablar de 3 pilares que en mi opinión son fundamentales para poder tener ventas mucho más amables, mucho más amigables con nosotros. Entonces, en el primer punto que es el contexto global del mercado, vayan tomando nota. Yo les recomiendo mucho que tomen nota porque hoy de pronto sienten que esta información es un poco compleja o que de pronto no conectan del todo con ella, pero estoy muy segura que después de un tiempo de haber visto más información, ustedes van a ir conectando todo esto y van a empezar a decir, ah, ok, ya sé ella de qué me estaba hablando. Todo esto es un proceso. Vamos a aprovechar, tenemos aproximadamente una hora. Empecé un poquito tarde, les pido por favor me excusen, pero voy a tratar de cubrir aproximadamente una hora en los contenidos.
me queda un poquito extenso, entonces si siento que me estoy alargando mucho, continuamos en la próxima sesión que sería dentro de 15 días, pero el tema está bien bonito. Entonces, en lo primero que quiero compartir con ustedes desde el contexto global del mercado para poder prepararnos para vender, es importante que ustedes sepan cuáles son las 4 oportunidades del mercado actual y cómo ponerlas a favor de sus negocios. Y para esto quiero empezar con una pregunta y es, ¿qué tan claro tienen ustedes las oportunidades que el mercado en el cual ustedes están desarrollando su negocio eh, son como un área propicia para explotar? Vuelvo y la repito. ¿Qué tan conocedores son ustedes del nicho del mercado en el cual ustedes están desarrollando su negocio? Y si ya tienen claro cuáles son esas oportunidades que necesitan explotar. Esta pregunta tiene algo muy importante y es que nosotros muchas veces empezamos un emprendimiento, pero desconocemos absolutamente el mercado en el cual nosotros nos vamos a desenvolver. Y ahí empieza el primer problema. Entonces, les agradezco mucho que me vayan contando, Marce, yo sí entiendo mi mercado, Marce, ¿de qué me estás hablando? Todo eso es importante porque es ahí donde yo puedo también entender cómo puedo explicarles a ustedes de acuerdo a las preguntas o dudas que ustedes tienen. Mientras tanto, yo voy a ir arrancando. Una de las oportunidades que tenemos en el mercado actual y que podemos aprovechar es que nuestro nicho en este momento está creciendo de manera acelerada. O sea, hoy por hoy creería yo que el mercado se está multiplicando a pasos agigantados y en menos de 2 años nuestro nicho se han triplicado. O sea, las personas que se están capacitando para la elaboración de producto son muchísimas. Hoy la mayoría de personas quiere aprender a hacer producto, piensan que este negocio es solamente elaborar producto y ya. Entonces, tenemos una oportunidad grandísima y es que si bien el mercado está creciendo de manera acelerada, está creciendo de manera desorganizada. Es decir, son pocas las personas que realmente tienen claro cómo se hace este negocio. Entonces, vemos muchas personas que quieren compartir su conocimiento y enseñar preparaciones, se lanzan al ruedo con esto, pero esa orientación que nosotros necesitamos a la hora de ya tomar la decisión de hacer empresa y cuáles son esos pasos necesarios para que nuestro proceso de emprendimiento sea mucho más ameno, lo desconocen la mayoría de personas. De ahí que nos enseñan más que todo recetas y no cómo hacer este negocio. No sé si a ustedes les ha pasado o si hasta ahora están despertando a esa realidad que yo les estoy compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un crecimiento acelerado, pero muy desordenado. Y por ende, entonces, nos empezamos a desesperar, porque empezamos a darnos cuenta que hay personas que ya están dando resultado, que hay unas personas que venden un montón y yo no estoy vendiendo. Entonces, lo primero que tenemos que ser muy conscientes es que estamos en un mercado que tiene gran cantidad de oportunidades y que lo primero que debemos tener en cuenta es que no debemos desesperarnos. Y desesperarnos implica enfocarnos en nuestro negocio, por un lado, y por otro lado, implicará, obviamente, empezar a actuar de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Y para eso es importante haber respondido la primera pregunta y es, dentro de todas esas oportunidades que yo estoy viendo en este mercado en el que yo quiero poner mi negocio, a donde yo quiero desempeñarme. ¿Cuál es esa área del mercado que yo puedo atender hacia donde yo puedo sacar provecho? Si yo no sé eso desde el momento en que empiezo mi negocio, ya voy con un problema mayor, porque es cuando empiezo a vender y a vender, pero no sé ni a quién le estoy vendiendo, ni por qué estoy vendiendo, ni cuáles son las características del cliente al que yo quiero atender para poder entender cómo debería ser ese proceso de comunicación. ¿Cómo vamos hasta acá? Quiero ver quiénes me han respondido. Yolanda dice que no ha podido saber cómo encontrar el nicho. Yolanda, cuando hablamos del nicho, ya estás en el nicho de la pastelería. Si estás aquí, es porque vendes pasteles. O sea, tu nicho es el de la pastelería, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dentro de un nicho también encontramos micronichos o áreas de especialización. Entonces, lo más importante es que tú tengas claro qué es eso que tú haces muy bien y lo puedas potenciar para ponerlo al servicio de otras personas. Entonces ahí tenemos que resolver un dilema bastante grande y es,
Es que yo hago todo lo que me piden, pero pues la pregunta más importante aquí es, ¿y si nos gusta hacer todo lo que nos piden? ¿O sencillamente yo soy más bueno modelando? ¿O a mí me encanta más todo lo que es la parte de pastelería de vitrina, todo lo que son preparaciones orientadas hacia la pastelería europea? Yo tengo que tener claro cuál es mi área de expertise para poder potenciarla. No es hacer todo lo que me pidan, sino a dónde yo me desempeño mejor. Y eso implicará conocerlos. De eso yo les he hablado muchísimo, creo que en otras áreas. Entonces yo sí les recomiendo muchísimo que esa parte la tengan súper, súper presente. ¿Listo? Si se van identificando con cosas de las que yo les voy diciendo, les agradezco un montón que me digan, Marce, sí, definitivamente me estoy sintiendo conectada, de verdad he aprendido un montón de recetas, pero nunca me han dicho ni cómo se cobran, no tengo claridad de cómo analizar las cifras, bueno, tantas cosas que van pasando y que uno las va descubriendo en el camino. Y acá quiero que también tengan algo como un parte de tranquilidad, y es que por los años que yo llevo en el proceso de emprendimiento, les puedo garantizar que todos vamos a pasar por esas etapas. Entonces, no se aceleren, no se afanen. Yo lo primero que les digo hoy en día es disfruten mucho su proceso de emprendimiento y garanticen que todo lo que están aprendiendo en este camino va a ser como parte de ese terreno que van abonando para que las bases de sus negocios puedan ser sólidas. No importa qué está pasando afuera, no importa qué están haciendo los otros, lo importante es qué tan buenas bases estoy sembrando yo en mi negocio, estoy sentando yo en mi negocio. Y dejamos así un poco el afán que tenemos en este momento de tener el negocio de los sueños, porque eso no va a pasar de un día para otro. Ya lo hemos validado, yo lo he probado con muchos alumnos en mi propio negocio y todos tenemos que experimentar esas etapas. Entonces, es importante no desesperarse. Lo segundo que deben tener en cuenta aquí es que deben identificar en qué etapa se encuentra su negocio. Entonces, de ahí viene esa insistencia que yo les hago últimamente en que sepan identificar si mi negocio es un negocio principiante, si yo ya estoy en un nivel intermedio, si yo ya estoy en un nivel avanzado. Porque si yo desconozco absolutamente en qué etapa se encuentra mi negocio, obviamente yo empiezo a, de alguna manera, a desesperarme o a ponerme ansioso o a pretender tener los resultados de otros negocios, pero lo que yo no estoy viendo es cuánto tiempo atrás tienen de experiencia esos negocios y por qué hoy tienen los resultados que tienen. De ahí que tengamos que respetar las etapas. Pero lo más importante es reconocerlas, porque para poder pasar de una etapa a la otra, todos deberíamos tener ciertas tareas cubiertas. Y eso va a permitir que cuando yo voy a experimentar mi proceso de venta, yo vaya seguro, teniendo muy claro lo que voy a hacer. Y parte de la venta y lo que hace que las ventas generen un éxito y confianza en mi cliente es que yo sepa lo que hago, no que salga a decir que sí sé y luego empiezo a ver qué voy a hacer para resolver eso que el cliente me está pidiendo. Y eso requiere organización. Toda esa parte interna y el contexto global son fundamentales para que ustedes puedan fluir en un proceso de venta amigable para ustedes. Y vuelvo y lo repito, como último para este primer punto es respetemos y disfrutemos ese proceso que estamos viviendo en el negocio. El disfrutar hace que para mí vender sea mucho más fácil. Aprender a gozar y a disfrutar y no trabajar desde la necesidad es lo que va a hacer que ustedes puedan vender de una manera mucho más tranquila. Si hoy ustedes están sintiendo que tienen que vivir de este negocio, tienen afán, necesitan es dinero, yo les hago una recomendación supremamente importante y es hagan un alto en el camino y tomen conciencia. Si realmente lo que están haciendo ahora para poder de alguna manera tener el negocio de sus sueños es coherente con las necesidades que tienen ahora mismo. Porque creo que una de las cosas más peligrosas que podemos hacer en los procesos de venta es vender desde la necesidad y desde la escasez. Si yo estoy vendiendo desde la necesidad y la escasez, empiezo a transmitir y a proyectar afán, miedo a perder el cliente. Si pierdo esta venta, entonces, mejor dicho, fracasé o es lo peor porque no voy a tener para pagar mis cuentas, mi salario, etcétera. Entonces, mi recomendación es, seamos muy conscientes de que estamos hasta ahora empezando un negocio y que a lo mejor
vamos a tener que ser muy pacientes y vamos a tener que ir equilibrando esa necesidad económica o financiera que tenemos al principio, tal vez con otras cosas adicionales. Y no depender 100% solamente del negocio, especialmente si yo soy principiante en el negocio. Pero mi recomendación es no vendamos desde la necesidad y la escasez porque vamos a cometer cualquier cantidad de locuras y errores. ¿Hasta acá vamos claros? ¿Cómo determinar en qué etapa estás en tu negocio? Mira, esa pregunta me parece súper buena. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ya queremos dar el salto cuántico y resulta que ni siquiera tenemos catálogos de producto, ¿no? Ni siquiera tenemos establecidos cuáles son los productos que vendemos, no tenemos ni siquiera definidos los precios de los productos, no tenemos definidos procesos y procedimientos, pero sí queremos ya tener un negocio con superventas. Entonces, mi recomendación es que como mínimo ya tengamos claro qué es lo que queremos vender, qué presentaciones de producto queremos vender y como mínimo tener claros los precios de producto. Yo no puedo pretender llegar a las ventas supermillonarias si ni siquiera sé cuánto vale mi producto, cuánto vale mi operación mínima viable y cuánto necesito vender para generar punto de equilibrio. O sea, todo tiene que respetarse. Y de ahí que muchas veces nosotros duremos mucho tiempo en la misma etapa, porque depende de mí qué tan rápido lo quiero hacer o qué tan lento quiero llegar al siguiente punto. A mí no me gusta cuando las personas dicen, y te voy a llevar al siguiente nivel. Y uno dice, pero ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Cuál es ese siguiente nivel? Entonces, más allá de hablar de un siguiente nivel que nadie sabe dónde queda, lo que sí es importante es entender que todo tiene un orden, que hay que cumplir ciertas etapas y que para que esas etapas se cumplan, obviamente hay que hacer la tarea. Eso no va a pasar solo, eso no va a ocurrir que yo tenga un catálogo de productos de la noche a la mañana, nada de eso. Eso demanda responsabilidad, trabajo, planeación para que las cosas se vayan dando. Y hay que respetar el proceso porque eso toma tiempo. Entonces, la invitación es a que a vayan trabajando eso, pero que vayan disfrutando el proceso, sientan la emoción de, wow, ya tengo hoy un proceso documentado, mañana ya tengo las facturas organizadas, ya estoy por lo menos registrando mis ventas. Cada pequeño logro, yo creo que uno va aprendiendo a celebrarlo porque es lo que le va dando orden al negocio y esto a nosotros nadie nos lo dice. Uno lo va aprendiéndose en el camino, perdiendo dinero, cometiendo errores. Y una de las ventajas es que hoy tengan ustedes, por ejemplo, referentes en el mercado que ya de alguna manera vivimos el camino, vivimos el proceso y les podemos dar a ustedes la información mucho más rápido. A muchos de nosotros nos tomó años llegar a todas estas conclusiones y esa es otra de las ventajas. Entonces, el segundo punto, y hasta ahora voy en el contexto global del mercado, pero el segundo punto es que hay mucha gente enseñando, ¿cierto? Pero pocos con la experiencia suficiente. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que ustedes tienen en este momento? Que pueden aprender a identificar ya, ahora mismo, quiénes son esos buenos mentores de los cuales ustedes pueden aprender y apoyarse y acelerar el paso, siempre y cuando se quieran dejar ayudar o lo pueden hacer a su propio ritmo, pero lo único que yo sí les puedo decir es que el tiempo va a ser mucho más largo. El tiempo de aprendizaje más el costo del aprendizaje va a ser mucho más largo. Pero la ventaja ahora mismo es que, a diferencia de los que empezamos hace 10 años, ustedes ya ahorita lo único que tienen que venir es absorber la información y ponerla en práctica. O sea, como digo yo, hacer caso. Y eso ya es una garantía de que ustedes van a poder acelerar el paso. Yo tengo casos de alumnas que, por ejemplo, hicieron lo que yo logré en 6 años, lo hicieron en un año. Y eso dice uno, wow, qué bien, porque ese es el precio que hemos pagado como algunas personas y es lo que hace que hoy podamos ayudar a otros a ir gestionando y creando sus negocios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que aprender a identificar esos mentores que realmente les pueden dar la mano, que realmente tienen el conocimiento idóneo para irlos llevando paulatinamente y que entienden en qué etapa están ustedes para irles dando la información que les corresponde de acuerdo a la etapa en la que se encuentran. Eso es supremamente importante. Después, entonces, vamos a encontrar también que el exceso de información nos confunde. Entonces, tenemos que empezar a evitar las distracciones y desenfocarnos porque
El superpoder que tenemos que trabajar ahorita y que es una oportunidad para todos los que están aquí es enfocar. O sea, si ustedes se llevan ese consejo, y esto yo lo aprendí no en el negocio de la pastelería, lo he aprendido de otros mentores, pero si yo aprendo a ganar enfoque, yo puedo potenciar mi negocio a pasos acelerados. Entonces, el gran superpoder, como me enseñaron a mí, es enfocar. Enfoque 100%, es decir, enfoque titánico y aprendiendo de esas personas que realmente me pueden llevar paso a paso, es lo que va a hacer que ustedes puedan acelerar el paso. Que no quiero invertir, que me da miedo, por ahí hemos pasado todos. Y no pasa nada, uno lo puede hacer solo, pero pagando un precio muy alto. Eso sí, yo se los puedo asegurar, porque creo que he vivido las dos etapas. Entonces uno tiene que tomar decisiones ahí importantes. Quiero demorarme un montón o quiero ver resultados pronto y me dejo ayudar. Y hago caso, ¿no? Porque no es solamente como pago mentores y no hago nada, no, aquí hay que poner siempre de parte de uno. Uno tiene que estar muy claro que lo quiere lograr para poder llegar ahí. Ahora, el tercer punto acá va a ser, bueno, perdón, antes de, tenemos que tener claro que el superpoder es enfocar muy bien en lo que estamos haciendo. Después de que enfocamos súper bien, la idea es que simplifiquemos, es decir, no es como ahorita que todo lo que me piden, todo lo hago y me meto en una cantidad de cosas y después estoy súper abrumado y no puedo controlar nada, no. Cada vez tengo que estar mirando cómo simplifico mi operación, voy testeando qué funciona, qué no funciona y acá viene algo muy importante y es que muchas cosas no van a funcionar. Y eso es súper clave que lo sepan. O sea, sí creo que uno va cogiendo, como digo yo, perdónenme la expresión, uno va cogiendo callo, es de tantas cosas que no sirven. Pero el aprendizaje de las cosas que no funcionan es lo que le da a uno la madurez de negocio y la capacidad para tomar decisiones más adelante. Y es importante vivirlo y experimentarlo. ¿Qué me puede ayudar a mí a ser mucho más eficiente? Aprender de otros que ya lo hicieron y me lo están compartiendo. Es lo más sabio que uno puede hacer. Ahí uno tiene que aprender a ser muy, muy estratégico, muy sabio en eso. Entonces testeo rápidamente. Si yo veo que un producto que estoy validando no funciona, ya lo probé dos, tres veces, intenté por un lado, lo corregí, volví, lo corregí, no sale eso, no se queda uno ahí llorando con eso, sencillamente puede que a mí me encante el producto, que sea lo más lindo de la vida, pero si no hay clientela, pues ese producto no funciona. Porque una de las características para poder tener muy buenas ventas es tener un producto validado que tiene muy buena rotación y adicional a eso, que se puede exponenciar, es decir, que yo puedo estallar la venta y que es fácil de hacerlo. ¿Listo? Siempre mejorar y ejecutar. Yo no puedo esperar ver resultados si me quedo soñando pero no ejecuto. Uno se paraliza y la mayoría de los emprendedores sufrimos de parálisis por exceso de análisis y eso no sirve. No sé si ustedes han sufrido de eso. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme cómo vamos. Veo por aquí personas conocidas, a Diana, Esponjosos, Patricia, Marta. Bueno, ¿cómo vamos? Váyanme ayudando con su interacción y me van contando cómo van, si se están dando cuenta de que todo esto es fundamental para poder dejar de batallar con la venta. Gran parte del problema a la hora de vender es que yo no estoy seguro de lo que hago porque ni siquiera tengo claro qué hago y eso me hace dudar y esa duda se proyecta. Entonces, a la hora de vender es lo peor que uno le puede pasar porque uno ni sabe lo que está haciendo. Entonces, ojo con eso, porque un negocio desordenado se nota y se nota a leguas. ¿Listo? Bueno, ahora, el tercer punto de la primera parte que es contexto global del mercado. Me excusan que está súper largo, pero eso fue así como, wow, un estallido de información que me llegó y dije, lo voy a compartir tal como lo estoy teniendo. ¿Listo? En el tercer punto, entonces, vamos a ver que no tenemos que repetir los mismos errores de los mentores siempre y cuando estemos dispuestos a dejarnos ayudar. Eso es una gran oportunidad, ya se los había mencionado, pero para esto se necesitan tres cosas importantes, que eso sí no se las había dicho. Primero, tenemos que empezar a abrir la mentalidad mucho más. Abrir la mentalidad va a implicar estar dispuesto a aprender cosas nuevas, a soltar costumbres viejas y dejarme llevar y muchas veces tenemos que aprender a saltar al vacío y muchas veces en la expectativa de qué va a pasar. Teniendo la certeza de que sea una experiencia positiva o no tan buena,
todo va a dejarme un aprendizaje y todo es ganancia. Y eso es importantísimo. Aprender a ver el valor en esas experiencias. No todas las veces se gana y eso es importante saberlo. Y ahora lo importante es tener disciplina para aprender. Cuando yo hablo de la disciplina para aprender, me refiero mucho a que no es comprar por comprar y llenarme de cursos, de los cursos, de los cursos e infoxicarme, como digo yo, porque eso lo que va a hacer es que uno colapse. Lo más importante aquí es, si me dicen que haga tal cosa, pruébela, valídela en su negocio, mire si funciona para usted o no funciona. Y si definitivamente eso no funciona, no es algo con lo que yo hago feeling, no me siento cómodo haciendo esa forma o ese tipo de venta o estrategia, voy a ir adaptando las ventas a lo que hace que yo me sienta mucho más cómodo. La idea de esto es que yo siempre pueda estar fluyendo desde la comodidad, no desde la incomodidad. En el mismo instante donde yo sienta fricción con algo de lo que yo tengo que hacer, automáticamente ahí yo ya voy a generar cierta resistencia en el proceso de venta. Así yo no lo esté manifestando, se transmite. Es una cosa muy, muy impresionante, porque las ventas son muy energéticas. La venta es algo que uno no es consciente, pero hay una transferencia de valor, no solamente desde la elaboración de un producto, sino valor desde lo que yo estoy imprimiendo en el producto y en mi intención a la hora de vender. Entonces, si yo no soy lo suficientemente transparente en mi venta, todo eso lo voy a proyectar. Si yo vendo solo por interés, pero no tengo un interés genuino por mi cliente, eso lo voy a proyectar. Y la idea es como limpiar todo ese espacio para poder conectar con las personas a las que verdaderamente yo puedo atender y puedo servir con mis mejores talentos. Y eso es importante, empezar a identificarlo. Dejar como esa venta por afán, esa venta desde el cómo le quito el cliente a otra persona y empezar a fluir más desde a quién puedo servir y cómo yo puedo conectar con esas personas es muy importante. Y eso hay que trabajarlo todos los días y cuidarse uno mucho, porque de lo contrario uno se empieza a desconectar del negocio o empieza a llevar el proceso de ventas de una forma muy pesada y al final eso va a colapsar. Yo puedo decirles que he pasado por muchas de esas etapas y no se las recomiendo ni un poquito, porque eso hace que uno tenga que volver a empezar todo el proceso. Que si nos deja aprendizaje, sí, totalmente. Pero pues si ya hay alguien que lo ha experimentado y se los comparte, pues hagan caso y traten de aplicarlo para que no tengan que batallar tanto. Es la idea, ¿no? De compartirles todo esto. Y en el cuarto punto, es importante que ustedes sean muy conscientes de esto que les voy a decir y a lo mejor es un poco fuerte para algunos, pero es una responsabilidad grande compartirlo y decirlo. Y es que hay mucho en este momento en el mercado y todo se ve igual, todo se ve igual. O sea, es muy difícil entrar y mirar quién está haciendo algo realmente disruptivo, quién está realmente creando un negocio que tiene algo extra que uno diga, wow, me quedo con este y no con este, porque absolutamente la mayoría de negocios que están haciendo en este momento están haciendo prácticamente todos lo mismo. Es decir, como que no está saliendo a flote esa parte auténtica de nosotros como emprendedores, sino que parecemos una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Y eso se nota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los pocos que lo están haciendo bien se notan un montón. Y no es porque estén haciendo algo extraordinario, sino porque están haciendo la tarea como debe ser. Entonces, eso es importante que lo sepamos para que tomemos mucha más conciencia de que hay que invertirle tiempo a estructurar el negocio con las bases que se necesitan si lo que queremos es diferenciarnos para poder tener una ventaja competitiva a la hora de vender. Hasta acá, ¿cómo van? Cuéntenme un poquito. Y para eso, entonces, mi recomendación es, yo les he dejado por cada punto algunas recomendaciones. Aquí les voy a dejar 4 recomendaciones para este cuarto punto, que sería ya para finalizar lo que es el contexto global del mercado. El primero es que necesitamos volver a la esencia en el tema de las ventas. Entonces, para volver a la esencia, lo primero que yo recomiendo es que nos preguntemos si realmente estamos amando lo que estamos haciendo, si realmente nos apasiona. Si yo no siento desde lo profundo que esto que estoy haciendo es eso que de lo que yo quiero vivir, es eso lo que va a hacer que yo cumpla mi sueño de vida y mi propósito,
tal vez tengo que replantear si realmente quiero seguir haciendo este negocio o no, porque de lo contrario se va a volver muy pesado para mí y todo lo voy a transmitir en el proceso de venta. Lo segundo es que no estamos haciendo un negocio que tiene que dar resultados de un día para otro y que tenemos que aprender a respetar el proceso que estamos llevando a cabo, porque incluso nosotros también vamos a ir cambiando con nuestro negocio y nosotros vamos a ir creciendo con el negocio y cada día vamos a ir pudiendo, si realmente estamos conectando con lo que hacemos, conectando con las personas o el cliente ideal. Entonces es entender que esto es como un un proceso de crecimiento conjunto en donde crezco yo y crece el negocio. Crezco yo y crece el negocio. Y eso que yo soy se lo voy a proyectar a mi cliente, a mi negocio. Y esa filosofía de trabajo, todo eso es lo que realmente conecta con los clientes. No es el producto, no son todas esas cosas que a veces nos dicen desde el marketing, no. El tema de las ventas es mucho más profundo y es de ahí, digamos, la intención de compartirles un poquito todo este aprendizaje. Y es importante que sigamos trabajando un día a la vez, siempre siendo muy conscientes de que todos los días podemos mejorar en algo. Entonces, no es como vender a los empujones y pretender que funcione de un día para otro, no, sino que, bueno, estoy experimentando este proceso, quiero vender algunas cosas, pero tal vez no estoy conectando como debe ser. A lo mejor tengo que ajustar algunas cosas técnicas. Y es ahí donde, por ejemplo, sí podemos entrar a hablar de la estrategia que estamos utilizando, de ciertas herramientas que desde las ventas se necesitan, pero lo más importante es ser muy conscientes si realmente estamos conectados con lo que estamos haciendo y si realmente nos apasiona eso que estamos haciendo o lo estamos haciendo solo por dinero. Si es solamente por dinero va a ser muy, muy pesado, aburrido, cansón y al final nos vamos a desgastar. Y una cosa importante, no pasa nada si me caigo, no pasa nada si fallo, no pasa nada si me equivoco, no pasa nada si una vez lo intento y no funciona. Sencillamente me caigo, me vuelvo a levantar y lo vuelvo a intentar. O sea, una de las cosas que tenemos que entender es que lo peor que puede pasarme es que tenga que volver a empezar, pero de ahí no va a pasar. Y algo que sí va a quedar siempre es la experiencia. O sea, uno no va a ser el ultra empresario de un día para otro, no, eso lo hace es el recorrido. Y ahí es donde ustedes tienen que responderse si están dispuestos a dar esa milla extra. Para poder conectar con las ventas, yo tengo que tener esto claro. Y por eso quise hacerles como ese contexto global del mercado, para que ustedes sepan también si es necesario estresarse, si es importante hacer lo mismo que están haciendo otros en este momento, o si lo mejor las necesidades de mi negocio en este instante no son esas, sino a lo mejor estructurar un proceso interno. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Bueno, contexto global. Al final, si me queda chance, les hago como un resumen rápido. Vamos ahora a hablar desde la parte del cliente. Y aquí en el cliente, entonces tengo que ser muy sincera con ustedes y es que tenemos que ser muy realistas y entender que no todos son nuestros clientes y no tenemos por qué venderle a todo el mundo. Suena duro, es difícil, pero es la verdad. No todas las personas van a poder ser nuestro cliente, nosotros no conectamos con todas las personas. Por ahí dicen que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y eso pasa mucho porque hay personas con las que conectamos más que con otras. Y eso es una verdad que no tiene que dolernos. Sencillamente, yo voy en el camino trabajando mi parte interior, la organización y estructura de mi negocio y asimismo voy caminando, recorriendo el camino y encontrando al cliente idóneo, pero siempre y cuando yo esté listo para encontrarlo. Si mi negocio es un caos, si yo estoy hecho un ocho, si no sé a quién le vendo, va a llegar cualquiera y ese cualquiera va a sabotear mi negocio, mi proceso de ventas. Entonces, es por eso que es tan importante estar muy claro en lo que estoy haciendo para poder desempeñarme muy bien al momento de vender. Importante, necesitamos saber muy bien por qué mi producto es el producto adecuado para mi cliente. Y de esta manera yo puedo promoverlo y ofrecerlo de manera muy atractiva, ¿sí? Si yo tengo claro por qué mi producto es el que el cliente necesita, yo voy a tener la certeza de ofrecerlo con plena seguridad.
Pero si desde el mismo instante en que yo voy a ofrecer mi producto dudo de él, entonces tal vez tengo que detenerme un momento e ir a convencerme de por qué mi producto es el que es. No tiene que ser el mejor, pero sí es el producto idóneo para el cliente al que yo quiero tener. Y eso es súper importante. Entonces, para esto vamos a tener que tener claro esos temas que ya nos han dicho, que hoy ya nos hablan mucho en el marketing, que al principio como que no se escuchaba tanto y que muchos empezamos sin tener claro eso y vendíamos a Raimundo y todo el mundo sin saber que estábamos era conectado con el que conectaba con mi negocio de acuerdo a la situación en la que estaba en ese momento mi negocio. Pero hasta los clientes también van evolucionando y yo evoluciono con mi cliente. Entonces, hay que hacer sí o sí, así no nos guste, un buyer persona, tener claro cuál es ese perfil del cliente al que yo puedo atender, ¿cierto? Tener claro cuál es el cliente ideal. Y aquí hay algo muy importante y es que yo pienso que en este momento en el que está nuestro nicho, nuestro mercado, ya nos podemos dar el lujo de elegir el cliente que queremos tener. Ya estamos en un punto en donde tanto en técnicas como en preparaciones y la calidad de los productos ha avanzado tanto que ya ofrecer un producto de calidad no es un problema. Hoy por hoy el problema más complejo, diría yo, es cómo hace el cliente para encontrar negocios bien estructurados que se perfilen a la expectativa de lo que ellos tienen hoy en día para comprar. Es decir, tenemos clientes mucho más exigentes, mucho más educados y necesitamos adaptar nuestro negocio a la realidad del cliente que queremos tener. Entonces, eso es supremamente importante. ¿Cómo llegas al cliente ideal? Es lo más simple de la vida, Yolanda. Tienes que ser tú primero ese tipo de cliente que tú quieres tener. Si hoy tú dices quiero un cliente que me pague por un pastel de 10 porciones, 300.000 pesos, $100 o lo que sea en tu moneda local, que no moleste, que valore mi trabajo, porque las características del cliente tienen que ser muy amplias. Lo más importante es que tú primero seas ese cliente que tú quieres tener. Yo no puedo pretender que me llegue un cliente que me paga productos high ticket cuando yo nunca soy capaz de comprar un producto de ese valor. Ahí hay problemas de, digamos, de falta de coherencia y por ende nosotros como que empezamos a generar fricción. Entonces, yo tengo que saber en qué nivel está mi negocio, en qué nivel de mentalidad estoy yo, qué tipo de cliente estoy en capacidad de atender para poder conectar con él de una manera genuina. Yo aquí no tengo que forzar nada y no pasa nada que mi negocio hasta ahora esté empezando, que yo hasta ahora estoy dando los primeros pasos, no pasa nada. Pero lo más importante es que yo tenga claro qué es lo que yo le puedo ofrecer al cliente en este momento para saber con qué cliente puedo conectar. Es lo más importante. Porque así como yo puedo decir que hay un cliente bueno o un cliente no tan bueno, porque yo digo que todos los clientes son buenos, pero también tenemos que ser muy conscientes de que el cliente también sabe a dónde va a comprar y él sabe cuáles son las características del negocio al que quiere ir a comprar, del producto que quiere adquirir, del servicio que está dispuesto a pagar. Y cada vez tenemos clientes mucho más exigentes y mucho más educados que no les importa pagar más por un buen servicio. La pregunta que tenemos que hacernos acá es, ¿y mi negocio sí está en capacidad de ofrecer eso que el cliente busca? Porque de lo contrario, tal vez yo no soy quien le puede vender a esas personas, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy coherentes entre lo que queremos alcanzar dentro del nivel de cliente que queremos manejar y lo que estamos en capacidad de ofrecer. Todo tiene que ir equilibrado, todo se va balanceando paulatinamente. Y para poder llegar a ese punto del cliente al que yo quiero atender, tal vez voy a tener que tener muy claro desde el principio qué debo hacer para llegar a ese punto. Y eso es importante aterrizarlo, porque a veces nosotros nos quejamos de que el cliente, pero nosotros no miramos en qué estado está nuestro negocio. Y eso es un problema mayor. Entonces tenemos que ser muy realistas e ir recorriendo el camino en el orden correspondiente. ¿Listo? Ok. Dice Carito que a ella le ayudó un montón reconocer el cliente al que quería llegar porque le ayudó a enfocar su producto, la comunicación, los precios y su energía. Sí, definitivamente sí.
Y acá yo creo que sí es importante que ya no nos den pena ni miedo a hablar de esos temas si lo que queremos es avanzar. Para muchas personas puede llegar a ser molesto que les hablen de esto porque están experimentando todavía el emprendimiento más desde la necesidad, desde la escasez, pero todos vamos como recorriendo el camino y tenemos que ir reconociendo las etapas por las que estamos atravesando. Entonces, al principio yo creo que todos vendemos por necesidad. ¿Sí? Eso yo creo que es normal que ocurra. Pero lo que no es normal es que yo me quede ahí todo el tiempo. Cuando yo vendo por necesidad, entonces acepto cualquier pedido, acepto cualquier cosa, no mido las consecuencias de lo que estoy aceptando, entonces termino trabajando 10 horas y me pagan una, y es la venta más horrible porque uno se siente como mal pago, la embarré, tantas cosas que nos pasan. Pero todo eso es precisamente porque todavía no estamos en un proceso lo suficientemente consciente al momento de vender. Ya cuando nosotros tenemos mayor experiencia y hemos cubierto los primeros pasos del negocio, que es tener claro catálogo de producto, precios, qué producto quiero vender, yo ya también estoy en capacidad de decirle a un cliente si se lo hago o no se lo hago, porque yo ya sé qué quiero hacer y qué no quiero hacer, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué me conviene hacer y qué no me conviene hacer. Y lo hago con total tranquilidad, porque ya sé qué puedo y hasta dónde puedo llegar. Pero si yo no tengo todavía esa claridad, eso es un proceso. Eso es un proceso. Acá Diana dice que le ayuda un poco saber con certeza qué disfruta hacer para ofrecer y no lo que le piden, sí. En un cambio de mentalidad y lo que digo de las ventas son intercambio de energía, cierto. Sí, sí, uno lo va aprendiendo en el camino. Esto sí esto ha sido todo un proceso, no crean que es que uno lo aprende de la noche a la mañana, no. Uno lo aprende después de pagar un precio muy alto, desafortunadamente, cuando uno no hace caso, cuando uno no se deja orientar, pero eso es un proceso normal en todos. Entonces, dentro de las características del cliente, tengamos claro qué puedo ofrecer en este momento para saber a quién me puedo dirigir. Es así de sencillo. No hay que complicarse tanto tampoco, pero sí es importante entender cuáles son sus necesidades, cuál es su capacidad de pago y sin pena alguna, porque a veces tenemos como mucha pena de que, ay, tal persona no tiene tanta capacidad de compra. Pues tiene usted un negocio para ofrecerle un producto bajo esas características o definitivamente sus costos fijos no dan y a ese cliente no le puede vender. Entonces, eso es importante entenderlo porque esto es un negocio y yo no puedo poner o sacrificar los costos fijos de mi negocio por satisfacer a un cliente que tal vez no es el cliente correcto. Pueden haber otro tipo de productos para ese tipo de cliente. Para todos hay, que es lo más importante. No se trata de descartar a alguien, sino de que yo pueda equilibrar esas necesidades del cliente a la realidad del negocio que yo estoy construyendo. Para eso se necesita conocer las cifras. En el segundo punto, entonces, antes de hacer grandes inversiones, en procesos de venta y sacar al mercado productos, validen los productos, porque a veces queremos vender y ser súper vendedores, pero no tenemos ni idea si el producto gusta o no gusta, si tiene clientes o no tiene clientes. Entonces, por más de que yo me enamore de mis productos y mis productos sean los más lindos, lo que va a generar éxito en las ventas es que haya mercado para ese producto. Es decir, que hayan clientes dispuestos a pagar por ese producto y yo necesito primero validar el producto antes de ponerme a hacer grandes inversiones para venderlo, ¿sí? Ay, en el proceso de ventas yo no estoy viendo el resultado que esperaba. Entonces, entrar a analizar, ¿será que lo estoy ofreciendo mal? ¿Será que no estoy conectando con las personas correctas? ¿Será que yo no estoy dando las características correctas del producto y por ende no estoy conectando con las personas? Entonces, pueden haber errores desde la estrategia de marketing, pero uno de los errores principales es que no tienen claro si ese producto se va a vender o no se va a vender porque no lo han validado. Entonces, eso es súper importante. ¿Listo? Entonces, testeamos el producto. Acá hay 3 puntos importantes. Diseñe productos a la medida de la realidad del cliente que usted quiere tener. Entonces, si usted quiere un cliente que le compre rápido y que no moleste por el precio, diseñe un producto a la medida de la realidad de ese cliente. Si usted quiere tener un cliente al que le encantan los productos exclusivos, que paga muy bien, diseñe productos a la medida de la realidad de ese cliente. Es importante entender eso,
porque es que a veces hay un desbalance en esas situaciones y el problema es que ni siquiera nosotros somos conscientes de eso. Sencillamente pensamos que no lo van a comprar porque lo hicimos y eso no pasa. Entonces hay que ser muy realistas, poner los pies en la tierra. Tengamos presente que nuestros productos, y ojo con esto, son activos de nuestro negocio. Y como activos se supone que ellos tienen que generar ingresos, ventas constantes para el negocio y no es realmente una muy buena estrategia estar cambiando de producto todos los días. Si se supone que yo tengo un activo es porque el activo trabaja para mí. Si yo estoy trabajando para un producto diferente todos los días, tal vez yo estoy trabajando para mis productos, no ellos para mí. Entonces, si nosotros tenemos claro que lo que estamos creando a partir de nuestros productos son activos que le van a generar rentabilidad a mi negocio, yo tengo que ser muy consciente de que necesito crear productos que no van a caducar en un día, que no van a quedar obsoletos de un día para otro, sino que por el contrario, yo voy a poder seguir monetizando esos productos a lo largo del tiempo. El tener claro esto nos va a hacer mucho más conscientes a la hora de desarrollar productos, porque de alguna forma, y yo siempre les voy a dar ejemplos de grandes marcas, tal Coca-Cola cambiando todos los días, ¿qué tal cuando hablamos de los casos de Crepes and Wafers y otros casos que yo les he compartido? Ellos no están cambiando de platos todos los días. Entonces, ¿por qué? Porque es que posicionar un producto en la mente de un cliente toma tiempo. Hay que invertir en publicidad, hay que invertir tiempo, reconocimiento, diseño, tantas cosas como para yo estar cambiando de producto cada ratico. Entonces, es importante que ustedes sean muy conscientes de que si lo que quieren es realmente hacer empresa, la empresa tiene unos productos que se constituyen de alguna manera en activos del negocio porque generan retorno de manera recurrente. Si eso no está pasando en sus negocios, entonces tienen que entrar a replantear qué es lo que está pasando con los productos de sus negocios. ¿Claro hasta acá? Váyanme contando, por favor, cómo vamos. ¿Me van contando cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok. Acá dice algo muy importante, Ricuras de Ibagué, dice que ella establece condiciones claras de compra y el cliente se acomoda, ¿sí? El cliente se adapta a eso. Entonces, solamente vendes de 6 para arriba. Claro, tú tienes que tener claras las políticas de venta. Todo eso es súper importante. Y una de las cosas que más llama la atención es tener políticas de ventas claras. Cuando yo le digo al cliente, yo se lo entrego en punto de venta, no hago delivery, tu producto caduca después de abierto en 24 horas. O sea, dejar todo clarito, que ustedes se vean lo más estructurados y organizados posible. Es una maravilla porque el cliente no llega a tomar del pelo con uno. Pero si ellos llegan y empiezan, ¿usted qué vende? Y uno no, pues si quiere míreme la cuenta en Instagram a ver yo qué hago y me dice que le gusta de ahí, ténganlo por seguro que el cliente va a tomar del pelo y se va a dar cuenta que usted no está preparado para la venta. Entonces, si yo quiero proyectarme como un buen vendedor, tengo que estar listo para la venta y como mínimo tengo que tener catálogo de ventas. Eso es súper importante. Ahora, el tercer punto del tema de clientes. Vendamos realmente porque nos apasiona lo que hacemos. Y vuelvo y se lo repito, y no por necesidad. Entonces aquí yo les voy a poner unas preguntas para que ustedes las respondan, tomen nota. Entonces dice, al momento de que ustedes venden sus productos, verifiquen lo siguiente. ¿Ustedes se comprarían ese producto? O sea, ese producto que están pretendiendo vender, ¿lo comprarían? ¿Estarían dispuestos a pagar por ese producto el precio que ustedes aspiran a que les paguen? ¿Se sienten cómodos con esa cifra? Porque si ustedes no se sienten cómodos con lo que vale su producto, entonces de una vez ya estamos teniendo un problema bastante complejo porque voy a ir dudando del valor de lo que hago y eso ya daña la venta. ¿Listo? La segunda pregunta que tienen que responderse es, ¿cómo les gustaría a ustedes que les vendieran ese producto? Es decir, ¿cómo les parecería que es el proceso de venta ideal? ¿Qué les gustaría a ustedes experimentar en el proceso de venta y hagan eso con su cliente? O sea, todo lo que ustedes quisieran recibir, háganlo ustedes primero para ustedes y proyectenlo hacia el cliente. El tema de las ventas
es muy sencillo. El problema es que nosotros a veces queremos recibir más de lo que damos. Entonces ahí hay un problema. Entonces, si yo soy muy consciente de cómo me gustaría ser atendido, de qué quisiera recibir, entonces yo me pongo en los zapatos de ese cliente y hago hasta lo imposible para que ese cliente se vaya feliz, haciendo, digamos, como teniendo en cuenta que es como si yo me estuviera vendiendo a mí mismo, ¿no? Cuidando cada detalle al máximo para garantizar que esa experiencia de compra sea la mejor. Y no necesariamente solamente por producto, es la experiencia de compra que yo estoy dando. ¿Listo? Respóndanse también cómo les gustaría experimentar ese proceso de compra desde no solamente el producto como tal, sino las etapas. Es decir, si usted llega a un negocio y necesita saber qué venden en ese negocio, qué le gustaría encontrar, un catálogo de venta, un sitio web, una persona que me responda de inmediato, un bot, ¿qué quiero encontrar? Eso es súper importante porque yo tengo que hacer un diseño de un sistema de ventas que sirva. Porque hoy por hoy me dicen, es que si tú no usas WhatsApp para las ventas estás mal, si tú no usas Instagram estás mal, si no usas TikTok estás mal. Pero al final, esos no son los sistemas. El sistema es cómo yo creo una experiencia de compra para el cliente el que yo quiero atender, de acuerdo a la realidad de lo que el cliente espera de mí y el perfil de cliente que yo manejo. Hay clientes que les gusta que se les atienda directamente. Hay clientes que no les gusta que uno les hable y ellos solamente quieren chatear. ¿Cómo es mi cliente? Para yo saber cómo diseño la experiencia del cliente de acuerdo a la realidad del cliente que yo quiero tener o el cliente que yo manejo. ¿Sí? Entonces, siempre tengamos muy en cuenta eso. Y teniendo claro qué es eso que yo quiero experimentar, entonces ya por último respondamos qué le mejoraría yo a mi proceso de ventas de forma tal que cada día lo pueda mejorar más. No se trata de que mi proceso de ventas sea perfecto desde el primer momento, sino que yo sea muy consciente de que todos los días es susceptible de mejorar. Todos los días yo puedo agregarle alguna cosita que hace que mi experiencia con el cliente sea mejor que lo que hay afuera en el mercado. Recuerden que yo les decía hace un momento, suena feo, pero afuera todo se ve igual. Entonces, cada detalle pequeño que yo hago hace que ya se note. Y no tienen que ser cosas extraordinarias, pero que se note que yo lo estoy haciendo con amorcito, que yo le estoy poniendo cariño a eso, o sea, que me gozo lo que hago y que me esmero por el cliente. El cliente lo va a entender porque en el momento en que yo estoy diseñando esos pequeños detalles para el cliente, estoy poniendo parte de mi energía en ese proceso de venta, en esa intención de generarle satisfacción a mi cliente y eso va a quedar ahí implícito. No echemos en saco roto eso porque una de las cosas que yo vengo diciendo hace mucho rato es que vamos a regresar a las ventas tradicionales y ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el algoritmo está perverso, porque está carísima ya la publicidad de pago en Instagram y en Facebook y en Meta y nos está tocando volver otra vez a los sistemas de venta tradicional. Yo creo que o yo empecé a decirles esto hace como 2 años y hoy ya lo estamos viendo. Ya estamos otra vez preguntándonos, ¿y cómo voy a empezar a tener contacto directo con el cliente para volver a vender uno a uno? Y eso tiene una razón de ser. Sí, las redes sociales se convirtieron en una herramienta fabulosa en su momento, pero seamos realistas, si hoy yo no le pongo dinero a eso, no me ven. Y si no me ven, no me compran. Entonces, es muy importante entender que esa parte no puede ser, o mi negocio, las ventas de mi negocio no pueden depender solamente de eso. ¿Listo? Y por último, sepamos siempre que antes de vender, tenemos que interactuar con el cliente y brindarle el mejor servicio posible. Para que a mí me compren, yo tengo que haber generado confianza. Y la confianza se genera hablando con el cliente, rompiendo el hielo y haciendo que el cliente quiera hablar conmigo y contarme cuál es su necesidad. Pero si yo no hago lo posible para romper el hielo con el cliente, es poco probable que él pase de una cotización conmigo, que es lo típico por lo cual llega un cliente preguntando un precio. Pero es mi responsabilidad como vendedor hacer que el cliente me cuente un poco más. Entonces yo le puedo preguntar su nombre, yo le puedo preguntar
desde dónde me escribe, para quién es el producto, qué tipo de producto está buscando. Tratar de entablar una conversación para escuchar al cliente antes de llegar directo a la venta, porque yo tengo que ganarme su confianza primero antes de venderle. Es mucho más fácil que una persona le compre a otra en la cual confía a que haga una venta en frío. Es mucho más difícil. Entonces, acá tenemos que ser muy, muy delicados. Bueno, nos faltan dos temas y todavía no hemos acabado. Pero bueno, esto se los voy a simplificar para que sea fácil para ustedes. Ya vimos contexto global del mercado, vimos toda la perspectiva del cliente. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de tener sistemas de venta y por último los tres pilares. Estos no están tan largos. En el sistema de venta, hoy por hoy para muchos de ustedes ya no es un misterio que los sistemas de venta funcionan como un embudo. Entonces, cuando hablamos de un embudo, sabemos que atraemos muchos ojos hacia nuestro negocio, sea por redes sociales, sea por campañas de pago, pero en el camino todo eso se va filtrando hasta que va decantando y yo voy encontrando el que sí se convierte en cliente. Ese sistema de ventas debe ser diseñado por cada uno de los negocios, es decir, que ustedes tienen que tener claro cómo es que venden, ¿sí? Y ahí tienen que identificar ¿cuál es el sistema de ventas que funciona más para ustedes? Es que a mí me compran es por WhatsApp, es mejor la comunicación por WhatsApp, a mí me compran por Instagram. Yo tengo que empezar a identificar cuál es ese sistema de ventas que funciona mejor para mi negocio. Y es importante que ustedes entiendan que todos los negocios no se comportan de la misma manera y adicional a eso, no necesariamente un sistema de ventas tiene que ser algo supremamente robusto y complejo. Entre más simple sea, muchísimo mejor. No enredarse tanto, pero sí tener claro qué es lo que ha funcionado para mí para poderlo reutilizar y volverlo a potenciar. Es lo más importante. Si ahorita ustedes no han hecho un análisis de cuál es la forma en la que ustedes venden, yo les invito a que hagan un alto en el camino y solamente analicen eso y se van a dar cuenta que muy posiblemente, así sea de manera empírica, ya tienen un sistema de venta. Lo que pasa es que no lo han estructurado y no lo han pulido, pero casi todos tenemos un sistema de ventas desde el principio. La cuestión es que no hemos hecho énfasis en perfeccionarlo para que sirva como un sistema que me genera ventas recurrentes y que se va mejorando en el día a día. Entonces, ojo con eso porque es importante tener claro cuál es el sistema de venta que más le funciona a mi negocio. Ya teniendo claro eso, entonces tenemos etapas de atracción, ¿sí? Etapas de educación, que básicamente es cómo yo le explico a mi cliente cuáles son las características de mi producto y esas características del producto tienen que estar relacionadas con las características del cliente al que yo le quiero vender. Tienen que hablar en el lenguaje en el que el cliente habla, porque la idea es que haya una comunicación mucho más profunda y que vaya mucho más allá del producto en sí. Tiene que haber una etapa de motivación, es decir, yo tengo que sí o sí presentar una oferta, algo que motive al cliente a querer conocer mi producto. Un proceso de anticipación, un proceso de oferta. Voy a validar en el momento de la oferta qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar de esa oferta y posterior a eso, acciones de mejora y una vez hago acciones de mejora, vendo y preparo a esos clientes para la reventa. ¿Cuál es la idea? Que esto se convierta en un sistema en donde podamos tener algo que yo le he llamado los tres pilares, que es el último punto del que vamos a hablar hoy, y que de alguna manera es lo que va a hacer que el negocio pueda ir generando ventas recurrentes, de esas ventas recurrentes de las que tanto nos habla. Entonces, para que eso ocurra, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que en mi negocio hay tres tipos de personas, no sé si llamarlos clientes o prospectos. El primero es ese que todavía no me conoce y yo lo tengo que empezar a atraer de alguna manera. Esa es la etapa de atracción del embudo, ¿cierto? Tenemos esos que se clasifican como prospectos. Es gente que me gustaría, es gente potencial y voy a hacer algo para que sepa que yo existo. El segundo son esos clientes nuevos a los cuales de alguna manera yo los
convertí de prospectos a esos clientes que hacen su primera compra. Entre esa etapa y la primera etapa y la segunda, tiene que haber un proceso de atracción, de educar al cliente, de explicarle los valores de mi negocio, tantas cosas de las que nos hablan hoy en el emprendimiento, pero aquí lo más importante es cómo yo conecto de manera genuina. No es tanto como esa parte como tan cuadriculada, ¿no? Sino cómo soy yo tan auténtico en mi proceso inicial en el que yo me doy a conocer para que la persona sepa si quiere o no hacer una compra conmigo, que se sienta cómoda, que esa persona diga, me siento relajado y me da confianza a la persona y le quiero comprar. Así de sencillo. Es muy importante esa parte de fluir muy como muy auténtico en la venta. Una vez ustedes tienen ese cliente nuevo, entonces es la responsabilidad de nosotros convertir ese cliente nuevo en cliente recurrente y en un cliente que me recomienda. Y para que eso ocurra, yo tengo que seguir en el radar de esa persona. Entonces, errores que cometemos y es que todo el tiempo estamos buscando clientes nuevos y nos olvidamos estamos buscando prospectos a quién venderle por primera vez, pero descuidamos al que ya compró una vez y a los que compran varias veces. O sea, damos por sentado que ellos ya son clientes ganados. Y resulta que a donde hay la mayor cantidad de dinero en el sistema de ventas de mi empresa es en el cliente que hizo la primera compra y en ese que ya me ha comprado varias veces, que me ha demostrado que tiene afinidad conmigo y con mi producto. ¿A dónde fallamos? En las dos últimas etapas, porque descuidamos muchísimo esa parte. Dejamos de conectar con ellos, nunca les volvemos a hablar, no preguntamos cómo les fue con el producto, no creamos una estrategia de ventas donde se les haga una oferta potente solamente para ellos, algo exclusivo, que ellos se sientan como privilegiados por ser parte de mis clientes, por haber sido clientes de mi negocio. Y eso requiere más un trato humano, un trato genuino y sincero, en donde yo diga, venga, ¿sabe qué? Quiero darles algo especial, quiero hacer algo especial con ellos porque ellos han sido fieles. Entonces, eso va generando relaciones y en esas relaciones es donde es mucho más fácil vender, porque yo estoy es fidelizando. Y en la fidelidad es donde yo puedo tener la certeza de que me van a seguir recomendando, me conocen y me van a volver a comprar. Entonces, esos tres pilares serían, primero, tener claro los tipos de cliente o las etapas en las que debo ir llevando a mi cliente. El segundo es tener claro el mensaje correcto, es decir, yo no le puedo hablar de la misma forma al que no me conoce, al que está a punto de comprarme y al que ya me compró y quiere ver más productos míos. Cada uno requiere un lenguaje diferente y eso es importante que ustedes lo sepan. Y por último, algo que es fundamental dentro de los tres pilares es qué clientes, tener claro los tipos de clientes o en qué etapa se encuentra mi cliente. El segundo es hablar con el mensaje correcto a la persona correcta. Y tercero, que esto es el tesoro del negocio, es listas, contactos y mantenerme en contacto frecuente con ellos. Puede que se acabe el mundo, puede que se acaben las redes, puede que pasen mil cosas, que se funda la luz, bueno, tantas cosas. Pero lo que sí es cierto es que lo único a donde uno va a poder acudir en caso de emergencia es a las listas de contacto. Las listas de contacto hoy por hoy las podemos construir ya sea por sistemas de email marketing, ya sea por comunidades en redes sociales, ya sea por WhatsApp, pero lo que sí es cierto es que ustedes tienen que tener una base lo suficientemente robusta de clientes para que en sus negocios se activen las ventas recurrentes. Yo no puedo pretender tener ventas recurrentes con un cliente a la semana, no, eso no va a pasar. Esa base de datos de clientes y esa confianza en un grupo grande de clientes que van a venir con sus necesidades de compra de manera frecuente se construye en el tiempo. Y para eso yo tengo que ser muy consciente de estar haciendo la tarea muy bien desde el principio. Yo los puedo decir por experiencia propia, hemos dañado listas o cualquier cantidad, porque hacer esta gestión no es fácil. Entonces, volver a atraer a esas personas con las que yo dejé de tener contacto,
volver a mostrarles mis productos no va a ser fácil. Entonces, mi recomendación es, dentro de los tres pilares, nunca, nunca descuiden las listas, porque si ustedes en algún momento necesitan promover un producto nuevo, ofrecer algo nuevo, las personas calificadas son las listas de contacto, especialmente de aquellos que ya les compraron. Esa gente que confía en ustedes, que están esperando solamente que ustedes digan cuál es el próximo producto para comprarlo, es lo que va a generarle ventas recurrentes al negocio. Cuando nosotros fluimos en la venta, desde la seguridad de lo que estamos haciendo, con la certeza de que lo estamos haciendo con autenticidad, con un amor muy genuino, créanme que siempre van a haber ventas. Entonces, ¿por qué fallamos o por qué bregamos tanto para vender? Porque a veces estamos replicando estrategias, replicando sistemas, pero no estamos analizando realmente qué es lo que nos hace sentirnos muy cómodos a la hora de vender. Entonces, yo espero que toda esta información les haya servido un montón, que la puedan poner en práctica y vamos a abrir un espacio para las personas que tengan preguntas. Em, Aquí Lorena me decía que también influye mucho ahorrar, hacer de todo por ahorrar. No, eso es terrible. Uno termina haciendo todo. Miren, una de las cosas más graves de no delegar es que nosotros somos la mano de obra más costosa. Entonces, le agregamos cualquier cantidad de costos en mano de obra a los productos porque hacemos todo nosotros. Ténganlo por seguro que ustedes siempre van a ser el empleado mejor pago de sus negocios. Es decir, que una hora de ustedes vale un montón. Y si ustedes no aprenden a delegar, es un problema porque se van a agobiar y adicional a eso no van a poder sostener los costos tan altos por mano de obra. Preguntas. Aquí me dice Diana, sí, Diani. Con respecto a las ventas tradicionales, está la llamada. En lo personal me siento incómoda con ello. ¿Cómo vencer el miedo a las llamadas? Esta pregunta me gusta mucho porque, en mi opinión, creo que vamos para allá otra vez. O sea, creo que vamos nuevamente hacia el tema de las llamadas. Eh, ¿Qué creería yo que es fundamental en el momento de hacer llamada? Tener la confianza suficiente para poder hacer la llamada. Es decir, no vamos a llamar directamente a una persona que no conocemos o con la que no hemos tenido contacto jamás. Tenemos herramientas hoy en día que nos permite anticipar la llamada. Es decir, yo puedo tener un contacto en WhatsApp con el cual ya tengo cierta confianza y decirle, discúlpame, te puedo llamar, quiero mostrarte algo, quiero explicarte algo. Y una vez yo tengo la autorización de la persona, rompo el hielo. Pero hacer una llamada directa no funciona hoy tan fácil porque mucha gente o está ocupada, bueno, tantas cosas. Entonces, lo ideal es que primero rompamos el hielo y tengamos la certeza de que es el momento correcto para llamar a la persona. Eso sería lo más importante. ¿Qué más? Diana me dice que si lo vamos a publicar, la idea es que sí quede, ojalá que no se caiga en Instagram, pero igual lo estamos grabando para subirlo a YouTube, porque en el canal de YouTube lo que les estoy dejando es como todos estos lives que se están haciendo para que cuando quieran ir allá puedan ir al canal y los puedan detener mucho más fácil. Algunos no quedaron con un formato súper lindo, pero yo sé que con el tema mío, o sea, lo que les agrega valor es la información más que el ultra video o el set de grabación. Entonces, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por optimizar y aprovechar al máximo todo esto porque yo no se los dejaba, pero hay muchos contenidos grabados que se quedaron guardados y que son de gran ayuda para ustedes. Bueno, les agradezco que por favor me cuenten si les parece que les aporta claridad, que les da valor y qué otro tema quisieran que tratáramos en estos lives. Mm, Gracias a ustedes por acompañarme, gracias por el tiempo que han dedicado. Quiero recordarles lo siguiente, la próxima semana iniciamos con el programa de finanzas para pasteleros. Aprovechen esa oportunidad porque va a ser una edición bonita del programa. Mm, ¿Cómo hago yo para explicarles? Es el mismo programa que estamos haciendo desde el año pasado, pero el próximo mes vamos a hacer algo muy diferente y el programa ya va a tener un cambio y un ajuste. Entonces, quienes quieren conocer el programa original, quienes sienten que este es el momento, pueden aprovechar. Ya nos vemos la otra semana, empezamos, si no estoy mal, el martes. Entonces, si quieren, los invito a que se conecten y participen porque es muy bonito.
Aquí me preguntan algo súper importante y es, hecho con amor, me pregunta que cómo se hace el catálogo si siempre hacemos tortas diferentes, si es estandarizable la pastelería de diseño, mi niña. Eso es un proceso que yo se los enseño en el programa de finanzas para pasteleros, pero sí es estandarizable la pastelería de diseño. Tú sí puedes poner un límite en tus productos. Yolanda me pregunta que si es conveniente cobrar el valor del envío. Depende de tu cliente. Tienes que tener muy claro cómo se comporta tu cliente para saber si a él le gusta que se lo cobres por separado, si hay que incluirlo dentro del precio del producto o mitad, mitad. Todo depende de cómo se comportan tus clientes. Gracias a ustedes por acompañarme, que ya sí. Ay, se estaba poniendo en pausa este video. Bueno, Diani, gracias a ti. Hace rato que no te veía. Gracias por acompañarnos. Em, de Villavicencio, un hombre, qué bien, qué bueno que estén acá. Tienen que estar súper pendientes. En el link de biografía yo les he dejado un montón de recursos gratuitos, el enlace que los lleva al canal de YouTube, el enlace que los lleva al canal de Telegram, porque la idea es que ustedes puedan como recibir contenidos. Yo trato siempre de compartirles por todos los medios en la medida de lo posible. No es una promesa, pero yo trato como de estar en contacto con ustedes para que estén súper actualizados si vamos a hacer algo acá. Todo eso yo se los voy compartiendo por ahí. Pero hay muchas cositas que ya pueden descargar, que están gratuitas y que los va a hacer incluir en las listas de todo lo que vamos a ir haciendo. Vamos despacio, vamos con calma, pero aprovechando y disfrutando mucho el proceso también yo. Cuéntame si tienen alguna pregunta y si no, ya para que cerremos y finalizamos un poquito tarde, pero completamos nuestro tema del día de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes, que les dé claridad, que le ganen mucha más confianza al tema de las ventas. Yo espero que de verdad empecemos a darnos cuenta que podemos disfrutar el proceso de emprendimiento sin sufrir tanto y lo más importante es que si ustedes aprovechan toda esta información desde ya, créanme que se van a ahorrar una cantidad de dolores que a lo mejor muchos de nosotros hemos tenido que experimentar porque no teníamos esa información. Entonces, aprovechenla y pónganla en práctica. ¿Listo? Mucho gusto, gracias. Ay, veo a Miriam, a Carito. Bueno, espero que descansen, que esto haya sido de gran ayuda para ustedes. Les agradezco mucho si lo comparten con sus colegas pasteleras, que le cuentan a sus colegas pues que está este espacio. Todavía hay mucha gente que no sabe que existe y yo sé que la ayuda que se les da desde acá es muy importante para que ustedes puedan lograr su sueño de emprender. Entonces, gracias a Millón y espero que descansen y nos vemos en un próximo live. Yo creería que en 15 días. No me contaron qué temas quieren ver, qué otros temas quieren que tratemos. Me pueden escribir y me dejan ahí en comentarios, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Hasta luego.